¿Sabías que todos tenemos discapacidad? La discapacidad es un estilo de vida. Acompáñanos con tu café a reflexionar sobre la discapacidad y la funcionalidad. Platicando Ando, un espacio para compartir pensamientos, reflexiones, vivencias e inquietudes y aprender todos de todos. Muy buenas tardes y muchísimo gusto saludarlos donde quiera que estén, en la mañana, en la tarde, en la noche, que nos escuchen. De verdad, muchísimas gracias. Y nuevamente estamos aquí con el gusto de querer compartirles las cosas que vamos nosotros entendiendo y que vamos avanzando en la comprensión de las cosas que significan o que son discapacidad. Y una de esas cosas bien interesantes es los eclipses. Ah, caray. Y no te lo dije para que me hicieras justamente esa cara de, caray, ¿qué tiene que ver? No me lo dijiste. Ok, sí, ya entendí mucho la relación entre eclipse y discapacidad. Está muy interesante porque los eclipses, ahora entendemos, sobre todo los eclipses de sol, ¿no? Que son cuando la luna se interpone y que se tapa el sol, y hace muchos años yo tuve la oportunidad de presenciar un eclipse así y fue una experiencia maravillosa. O sea, me acuerdo que incluso se veían en el piso unas como onditas. Cuando empezó el eclipse, ya como tal, que ya la luna cubrió al sol, empezaron a verse, cuando entró la luna, empezaron a verse en el piso como ondas, como cuando esas ondas que se ven de reflejo del agua. Uh-huh. Haz de cuenta, por decirte una tontería, no es que así sea, pero de norte a sur, ¿no? Como que caminaban de norte a sur. Y cuando salió la luna, se veían de oeste a este. O sea, cambió el sentido. Unas sombras que se hacían en el piso, ¿no? Y la oscuridad que se vio y todo el fenómeno verdaderamente fue algo súper interesante, ¿no? Y ahora lo entendemos con mucha claridad y con mucha sencillez, y es más un espectáculo de naturaleza, como pudiera ser, no sé, una aurora boreal, una tormenta eléctrica o alguna cosa así de la naturaleza que tú observas y que lo ves con admiración, pero con naturalidad. Hace muchísimos años un eclipse significaba muchas otras cosas muy diferentes, y desde luego tiene mucho que ver con el conocimiento que se tenía de lo que eran los fenómenos. Los naturales. Los fenómenos naturales. Entonces, el hecho era que para esos muchos ayeres, un eclipse significaba tragedia, significaba cosas mágicas, significaba dioses, significaba muchas cosas que hoy, bueno, las escuchas y te sorprendes y ¡ay, qué curiosa gente!, ¿no? Pero nada más. No dudo que en algún punto un eclipse en alguna parte del mundo, en alguna cultura, signifique algo más que un fenómeno natural admirable en la actualidad, pero en la generalidad, hoy por hoy entiendes de qué se trata el eclipse, qué es, qué significa, y te sorprende. Y cuando se predice que va a venir un eclipse, pues te preparas si es que estás en el punto donde se va a oscurecer por completo, donde se va a ver por completo, y te emocionas, ¿no? Y es algo increíble. La verdad es que es una experiencia muy bella. Como a través del tiempo, fenómenos que siguen siendo los mismos tienen una conceptualización diferente, tienen una forma de apreciarse diferente, y la conducta respecto al mismo fenómeno es diferente. El fenómeno no cambió, el fenómeno sigue siendo el mismo. Lo que cambia es la sociedad, la forma de ver el fenómeno por parte de la sociedad. El pensamiento, el conocimiento que tengas del fenómeno que estás observando, eso definitivamente le da el matiz con el cual se perciben las cosas y sobre el cual tomas decisiones, que eso es lo importante. O sea, si solo lo tomaras como algo mágico, como algo lo que fuera, y ahí quedara, bueno, pues ahí queda y se acabó. Pero justamente el punto de la forma como aprecias el fenómeno te pone en la posición de tomar decisiones que en su momento pueden ser o pueden apreciarse como decisiones correctas. Y que hoy día, pues dices, ¿qué tiene que ver el eclipse con que gobiernes más o gobiernes menos, o la cosecha o lo que sea, ¿no? O sea, cosas que no tienen ninguna cabida en nuestra concepción actual de la realidad, ¿no? Con una cosmovisión distinta, obviamente. Exacto. La percepción del mismo fenómeno va cambiando a lo largo. Exacto. Y todo esto porque Luigina nos tiene ahí un comentario muy bueno. Y pues bueno, hilando, digamos, que esta introducción que dio Juan Carlos, pues el fenómeno de discapacidad no es ajeno a este cambio, ¿no?, de percepción a lo largo del tiempo. Si bien es sabido, el fenómeno de discapacidad
entre sociedad y sociedad y entre tiempo y tiempo, entre época y época, ha ido cambiando, ¿no? Por esta misma apreciación que acabas de comentar en este momento. Es bien conocido que, por ejemplo, en el antiguo Egipto, ¿no? Estamos hablando más o menos por ahí de los años 2500 antes de Cristo, se mencionaba que más o menos es la época de la quinta dinastía, ¿no? Del imperio egipcio. La percepción del fenómeno de discapacidad era muy curioso, porque por un lado estaba bien visto el infanticidio de los niños que tuvieran alguna discapacidad al nacimiento. Pero por otro lado, también está bien documentado que existen o existió gente que, por ejemplo, incluso hay por ahí el antecedente de que hay una momia que incluso tiene un vestigio de como si fuera una ferulización, como si hubiera tenido una fractura, una secuela de algún accidente. Entonces, esa sociedad de aquel momento hizo algo como para, pues, alinearle nuevamente el hueso, como lo que actualmente hace el médico en ortopedia, como para consolidarlo y entonces darle un manejo o un tratamiento, ¿no? Y por otro lado, también se menciona en la literatura que existen, pues, estas pinturas del antiguo Egipto en donde existe gente con bastones, en donde se asume que son secuelas de alguien que probablemente padeció polio. Entonces, por un lado está lo drástico que implica el infanticidio, ¿no? Que es matar a un niño que nace con una discapacidad. Y por otro lado, el fenómeno tan interesante de una persona que adquiere una discapacidad, pues entonces sí buscan su atención, ¿no? Este mismo fenómeno ocurre en otras civilizaciones. Es bien interesante, o sea, haciendo la comparación entre la cultura, por ejemplo, de China, de más o menos de los años 550 antes de Cristo, se decía que ya había una tendencia hacia el promover el hecho de que hubiera como una concientización hacia las personas con discapacidad, es decir, que se incluyera de alguna forma la atención hacia la persona con discapacidad. Y por otro lado, los mismos años, más o menos 540 antes de Cristo, que en la época de los romanos, sucedía lo contrario. De la misma manera, los romanos tenían algo que hasta lo tengo por aquí anotado porque no se me olvidaba. Hablaban de la ley de las 12 tablas, fíjate, exactamente 540 antes de Cristo, en donde esta ley determinaba que el padre de familia podía tener la potestad sobre la vida de su hijo. Entonces no era extraño que una familia, cuando tuviera un hijo, un niño, o sea, un bebé con alguna deficiencia o alguna discapacidad, el padre podía tomar la decisión de que ese niño vivía o no vivía. Y comparablemente, de la misma manera, también en la misma República Romana, se establece que empieza a haber como esta concientización acerca de las personas que a través de la guerra adquieren una discapacidad. Es decir, o sea, por ejemplo, una amputación o igualmente una fractura o alguna otro tipo de lesiones. Entonces, si nos damos cuenta, está bien interesante la polarización de lo que es el mismo fenómeno que es la discapacidad, pero visto desde el punto de vista de los niños a un adulto o joven que adquiere una discapacidad. Si te das cuenta, la percepción como que no era la misma. En el menor, o sea, en el niño, o sea, en la persona que nace con una discapacidad genética o congénita, entonces el infanticidio era algo bien visto, pues. Y por lo contrario, si una persona que adquiere una discapacidad a lo largo de su vida, por una circunstancia de vida, ya sea a través de una guerra o alguna otra situación, entonces ahí sí vamos a darle apoyo como para que esta persona con discapacidad salga adelante. Y el fenómeno es el mismo, lo único que cambia es en el momento en que se adquiere. Entonces está bien interesante, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, también la historia lo dice, pues todo el mundo lo conoce, ¿no? Hasta una película sacaron, la de 300, ¿no? En Esparta anteriormente era una ciudad-república dependiente de Grecia, en donde los ancianos de la misma población inspeccionaban a los niños que nacían. Y si de alguna manera esos niños tenían algún tipo de debilidad, como así le llamaban, o sea, algún tipo de discapacidad actualmente conocido así, entonces inmediatamente eran descartados. Entonces era autorizado que se fueran al monte Taygeto y ahí los aventaban. O sea, la misma situación y el mismo fenómeno. Los mismos romanos, igual cuando los niños nacían con discapacidad, pues entonces los aventaban en el río Tíber. Entonces, es bien interesante el fenómeno y estudiarlo históricamente, cómo se desarrolló en aquellas épocas, ¿no? Y actualmente la conceptualización del fenómeno de discapacidad como lo vemos en la actualidad. Yo lo he escuchado, yo lo he visto como un punto de inflexión en el que
dependiendo de la cultura y el tiempo, la persona que tenía una cosa que era, como lo hemos dicho antes, una secuela, que no necesariamente discapacidad, pero una secuela, que era diferente, se apartaba de la línea de la normalidad, de lo que se aprecia como normalidad. Ahí empezaban las concepciones diferentes y el no poderse explicar qué pasaba con relación a esta persona y entonces percibirla de formas que hoy no podrías creer. Me suena mucho el ejemplo muy interesante de los albinos, que incluso hasta donde tengo entendido sigue sucediendo hoy en África, donde la persona es completamente de color, completamente con mucha melanina, y de repente tienes un nacimiento de una persona que no tiene melanina y que es blanco, blanco, blanco. Paréntesis, la melanina, para los que nos escuchan, es digamos que El la sustancia pigmento. que genera el pigmento en nuestra piel, ¿no? Entonces, El color. dependiendo la cantidad de melanina que tengamos, es el color de piel que tenemos. Más oscuro, más claro, ¿no? El caso es que el albino pues no tiene mucha melanina, no tiene melanina y es blanco. ¿Cómo te imaginas tú una persona que nace blanca completamente en una sociedad donde todos son muy, muy oscuros, muy, muy morenos, pues, negros? Esa persona adquiere un halo de magia, un halo de algo porque se aparta completamente de la realidad. Eso lo vivimos y hasta donde lo tengo entendido, sigue sucediendo en algunas tribus de África. Pero así sucedía con personas que tenían síndrome de Down, con personas que tenían parálisis cerebral. De hecho, quiero comentar inclusive, ayer o ahora, no me acuerdo, estaba viendo un video de un chico que se ve que tiene microcefalia y lo tenían vestido como si fuera un monje y la gente le estaba dando, yo digo, el pedacito que vi, no vi el contexto, pero la gente como que le daba dinero y él los tocaba, o sea, como si fuera mágico. De hecho, anteriormente los mayas era lo que les daban ciertas cualidades como de dioses a las personas que nacían con discapacidad o con secuelas y que les atribuían estas habilidades como incluso hasta de adivinar el futuro, ¿no? Ándale. En comparación con otras culturas, ¿no? Como ya lo mencionaba anteriormente, o sea, los mayas es algo distinto, o sea, al contrario, o sea, si los niños, por ejemplo, nacían con ciertas deformaciones o deformidades en su cuerpo, era así como que, wow, o sea, esto es algo extraordinario, ¿no? A diferencia de otras culturas, ¿no? O sea, en donde incluso, por ejemplo, en el judaísmo anteriormente, era prácticamente estás pagando culpas, ¿no? Algo, exacto, sí, al contrario, en el lado opuesto, ¿no? Exactamente. Lo que se sale de la normalidad es malo, Así es. es algo, es un pago, es un castigo, es algo, es el diablo, es cualquier tarugada del estilo, ¿no? Pero es una concepción que es real, que hoy, como te decía yo con relación al eclipse, hoy por hoy, tú lo escuchas y te parece absurdo, porque ya entiendes qué es el eclipse. En su momento no se entendía, y la concepción de los que se supone que sabían más y te lo explicaban como un designio de Dios o un designio de los dioses o lo que fuera, diferente a lo que entendemos ahora, pues era válido y lo tomabas por cierto. Y asimismo las secuelas y la discapacidad relativa a las secuelas, como el albino, pues al final el albino pues es una alteración genética, aunque tal vez no le genere tanta limitación funcional. Así es. ¿No? La situación cultural y además también la parte, si hay que decirlo como tal, o sea, la parte religiosa también determina mucho las creencias o los conceptos o la percepción de un fenómeno, ¿no? Por ejemplo, cuando llega el cristianismo, se empieza a cambiar este fenómeno de percepción de enfrente de la discapacidad. Con la llegada del cristianismo también lo que sucede es que ahora, a diferencia del judaísmo, el judaísmo decía, no, pues tú estás pagando un pecado, ¿no? En cambio el cristianismo dice, no, pues es que hay que verlo como esta oportunidad como para que los otros que están alrededor, que han tenido algún pecado, puedan generar una acción buena en favor hacia la persona con discapacidad como para curar tus culpas, ¿sí? O sea, como que se invierte el fenómeno. Pero eso ya me suena más reciente, como para expiar. Es lo que te iba a decir, pues no es tan reciente, ¿eh? No es tan reciente, pero es así como para expiar las culpas. Cuando lo estaba yo leyendo dije, bueno, pues es que no estamos tan alejados de ese punto en este momento, ¿no? Donde necesitamos migrar y ver la discapacidad de una forma distinta. Y todo lo que hemos predicado o propuesto durante cada una de nuestras pláticas y de nuestras sesiones aquí de los lunes es que necesitamos cambiar de nuestra cosmovisión de lo que es el fenómeno de discapacidad y verlo ahora como personas con secuelas, pero es un cambio cultural. Finalmente. Exacto, sí, es un cambio cultural y tiene mucho, mucho que ver con el conocimiento de lo que es. Y ese es el centro de lo que hemos estado diciendo, como tú bien lo mencionas.
lo que hemos estado mencionando, no solamente en los lunes de podcast, sino también en el libro, en la oportunidad que tenemos en cualquier foro de mencionar que necesitamos avanzar en la percepción de la discapacidad. Y uno de las grandes, mira, no lo quiero decir error, pero sí de las ilusiones ópticas es que estamos asumiendo que la discapacidad son secuelas, y no es cierto. Entonces, mientras sigamos viendo a la discapacidad como secuelas, pues entonces vamos a seguir atorados en querer solucionar y querer obtener derechos y cosas así sobre secuelas, ¿sí? Cuando hemos dicho hasta el cansancio que todos transitamos en un grado de discapacidad, unos más, unos menos, y lo que tenemos que hacer es promover la funcionalidad, como sea, en cualquier punto de tu trinchera, en cualquier punto de tu actividad, cualquiera que sea, no importa qué estés haciendo, a qué te dediques, qué hayas estudiado, qué no hayas estudiado. Al final, si tú promueves funcionalidad, estás haciendo dos cosas, o tres tal vez. Te estás convirtiendo en un facilitador. Estás creando cultura de facilitación que en algún momento de tu vida eso te va a beneficiar. Y quieras que no, el que es un facilitador, al final estás de lleno metido en la cultura de la inclusión. También es una palabra que igual me crucifican al momento de escuchar lo que voy a decir, pero inclusión es un término que, igual que discapacidad, debiera desaparecer. Son términos que están hechos mirando un fenómeno como que te taparas un ojo. Necesitas destaparte los dos ojos para ver que lo que estás diciendo de discapacidad no es discapacidad, son secuelas. La discapacidad no se ve, la discapacidad la estudias. La discapacidad no la curas, la discapacidad la haces funcionar, la conviertes en funcionalidad. ¿A través de qué? De facilitadores. ¿Cuáles son? Bueno, hay que estudiar qué tiene. Entonces, inclusión, no debieras conceder un permiso para que el otro participe. Debería ser algo natural. Debería ser algo normal, algo natural. Debería ser convivencia, no inclusión. Y ojalá ya hablemos algún podcast de esto, pero al final inclusión a mí me suena como que alguien da el permiso para que otro se integre. Ah, bueno, te doy chance, a ver, pues como cuando eras niño, ¿no? Que decías, están jugando canicas y puedo jugar, y los demás, no, ya estamos aquí haciendo equipo, ¿no? O sea, ya no te daban chance, ya no te incluían, ¿sí? Y no tendría por qué ser así. Inclusión es una palabra que implica que unos den la oportunidad y el permiso para que otros participen. Y no lo veo así. Entonces, la parte, creo yo, medular de lo que hoy queríamos decir es que, de acuerdo con el conocimiento que tengas de un fenómeno, de acuerdo como tu sociedad, tu cultura, tenga el conocimiento de un fenómeno, es así como va a percibirlo y en consecuencia va a actuar. Por otro lado, es también puntualizar que la discapacidad ha existido Siempre. Es como el eclipse. El eclipse siempre ha habido eclipses. Son los mismos. Nada más cambió la percepción y el conocimiento del fenómeno en la forma como nosotros ahora lo apreciamos, en contraste con como se apreciaba hace miles de años. La discapacidad lo mismo, o sea, las secuelas que hoy vemos y que asumimos como discapacidad han existido siempre. Las enfermedades que generan secuelas y discapacidad han estado ahí. Las guerras, los traumatismos, todas esas cosas han estado ahí. No creo que nos esté sucediendo nada nuevo, es decir, tal vez sí, o más bien las secuelas genéticas y tumores y cosas así, sí, tal vez, derivados de la alimentación y nuestra forma de vida y nuestra tecnología, sí. Pero también había cosas derivadas de tecnología antes y alimentación que te generaban enfermedades, a su vez secuelas y a su vez discapacidad. Es decir, en el centro lo que quiero comentar es que la esencia siempre ha estado y la discapacidad generada por traumatismos siempre ha estado. La única cosa diferente es la forma como nosotros lo apreciamos ahora. De hecho, el término discapacidad como tal existe desde el 92. Y como lo decimos en el libro, gente menor a 30 años de edad no puede creer que antes a la discapacidad o a las personas con discapacidad se les decía inválidos, tullidos, idiotas, imbéciles, o sea, minusválidos. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Hoy es nuestro término, discapacidad. Hoy estaba yo escuchando una chica de terapia, Karen, que decía, ¿por qué decir discapacidad y por qué no es diversidad funcional? Pues sí. Tan válido uno como el otro, o sea, discapacidad, todos tenemos un grado de discapacidad, diversidad funcional es la que todos tenemos una diversidad funcional, tú funcionas diferente que yo, nuestra hija funciona diferente que nosotros, entonces todos tenemos una diversidad funcional. Está bien aplicado, pero no lo tomes como un hecho de que tiene una situación de desventaja.
Unos tienen más, otros tienen menos. O sea, el punto al que quiero llegar es el hecho de que todos transitamos por ahí y que necesitamos asumirlo como parte normal de la vida. Y que no es importante poner el dedo en la llaga de que ay, le falta la pierna, tú no puedes ver, tú no puedes oír. Pues sí, o sea, yo escucho más que él, pero él escucha más que yo. Y él tiene más habilidades para hacer una cosa que la otra. Y yo necesito hacer esto y no lo sé. ¿Me explico? Sí, totalmente. Entonces, Sí. el punto final es, vamos promoviendo que todos funcionen. Y esa es una de las cosas que estábamos leyendo en nuestro libro ayer o antes, que bueno, pues sí es lo que decíamos, lo de nuestro decálogo familiar y de nuestra frase de familia, ¿no? ¿Cuál es nuestra frase de familia? Compártela. Hacer que el otro se desarrolle. Exactamente, hacer que el otro se desarrolle. Es decir, tú y yo hacemos que nuestra hija se desarrolle, mi hija y yo hacemos que tú te desarrolles, ustedes hacen que yo me desarrolle. Al final, el que tú, yo o ella nos desarrollemos nos va a beneficiar a la familia. El que nosotros como familia o como grupo hagamos que el otro se desarrolle, en algún momento nos va a convenir. Entonces dejemos de pensar en la discapacidad, en las diversidades funcionales, en las limitaciones. Sí, ahí están y ahí han estado siempre y van a seguir existiendo. ¿Y eso qué? O sea, lo que nos interesa es qué vamos a hacer con lo que sí tenemos. Y eso es lo que nos conviene a todos. Y ese es el futuro. Y así como te empecé diciendo lo del eclipse, en algún futuro el eclipse, no sé cómo se vaya a percibir con el avance cultural y de conocimiento que tengamos como sociedad, como humanidad, como se ha desarrollado a través del tiempo con los ejemplos que tú mencionabas. Hoy ya no es posible imaginar una situación como esa, ¿no? Nuestro hijo, bueno, sí se sigue bien con el aborto, pero es tema aparte, ¿no? Pero ya casi que lo avientes al río, lo avientes al peñasco porque nació con ciertas circunstancias. Y ya son cosas Ya son cosas que no caben hoy. La pregunta es qué va a pasar luego, al frente, en el futuro. Y nosotros queremos poner nuestro granito de arena justamente como para tener un pequeño giro, o sea, un pequeño cambio en la percepción que tenemos como sociedad del fenómeno de discapacidad. Exacto. Y creo que ya se nos está acabando el tiempo, Ay, Juan caray, Carlos, ya sé, o sea, ya sí, ya estaba veo bien yo. entrado en la plática, pero estaba ya nada más viendo el reloj, a ver. Y pues bueno, queremos cerrar la plática del día de hoy, recordándonos que, por favor, síganos en nuestras redes sociales, discapacidadunestilodevida.com, ahí van a encontrar todas nuestras redes sociales, Instagram, YouTube, Twitter, Facebook. Y pues por supuesto podcast. Nos vemos la próxima semana. Y les enviamos un abrazo fraterno. Donde quiera que estén. No dejes de leer nuestro libro y adquiere tu ejemplar ahora. Búscalo por Amazon o en Google de tu país como Todos tenemos discapacidad, un estilo de vida. Y no olvides suscribirte a nuestro canal.